USA, y estamos también para analizar este tema con Enzo Helguera. Él es especialista en temas electorales, a quien le agradezco por acompañarnos esta tarde, Enzo. Y bueno, tratando de entender un poco la justificación del actual congresista, la virtual congresista, es que ella pensó, como le decía el señor Carrasco, que cumpliendo las medidas correctivas que le había dado el Poder Judicial, ella no tenía que cumplir la sentencia, pero la sentencia está ahí, las sentencias no se eliminan, o yo estoy mal. Bueno, ante todo, buenas tardes. Básicamente, aquí hay una situación en la que se dice la norma de que cuando uno cumple, ¿no?, una sentencia, tienes el derecho a rehabilitarte, ¿no? Encima, estos temas, siendo de años anteriores, antes de la modificación de la legislatura sobre violencia familiar, no figura o no debería figurar en la ventanilla única, que también es otro de los argumentos de que se chequeó la ventanilla única y no hubieron resultados. El hecho es del 20, entiendo, del 20 de noviembre del 2014, hace ya 6 años, por ahí, un poco más de 6 años. Así es, pero recordemos que el jurado electoral y el jurado nacional han tachado a candidatos por menos de eso, ¿no? Por la omisión de la declaración de un carro antiguo, por ejemplo, sí, ¿no? Entre otros detalles, ¿no? Entonces, sí estaba obligado en la práctica a declarar. O sea, ella sí está en falta porque tenía que haber declarado esa sentencia. Claro. Ahora, hay que ver, evidentemente, en la praxis qué tanto la va a perjudicar, porque el hecho no es así de simple por un asunto de omisión, porque recordemos que hay muchos otros casos en donde por falsedad, ¿no?, caso de Yesenia Ponce, casos de otros congresistas en ejercicio que declararon estudios o en temas incluso de Lima Provincias, no hubo nunca un impedimento o un problema o una situación en la que perjudique al congresista electo. Estamos hablando por casos de falsedad. En este caso es un caso de omisión y en teoría, ¿no?, debería abrirse una investigación y determinar gradualmente, ¿no?, si es que se llegase finalmente en el periodo legislativo que le toca a dictaminar algo en contra de la congresista. Ahora, pero ya hablando del sistema electoral en sí, a veces resulta poco lógico, ¿no? Tú mismo lo mencionas, Enzo, por cosas menores quieren sacar a parlamentarios, ¿no? Quizá alguien olvidó declarar, pues, que tiene un vehículo, o quizá el vehículo lo vendió, ya no es de su propiedad, pero consta en registros públicos, que ha habido un caso de ese tipo. ¿Estamos realmente actuando, los jurados electorales especiales están actuando bajo una lógica, bajo el sentido común? El jurado tiene un problema. Por ejemplo, en el tema de ventanilla única, que supuestamente debería ser la herramienta general de consulta, no tiene todos los rubros por los cuales le exige al ciudadano, y además debería verificar ahí, debería constar ahí, todos los actuados, digamos. En evidencia, sí, a veces pareciera que en este caso, que termina siendo bastante exagerado, por ejemplo, el tema que mencionabas del carro, no es un elemento en donde pueda representar un enriquecimiento que debía declararse antes de asumir el cargo, porque el espíritu de la ley lo que persigue es que evidentemente no se beneficien estando en el cargo para el cual se les ha elegido. Entonces, ese tema debería ser complementado por normas internas del jurado para que haya una gradualidad de la norma, porque la norma no debería ser tan rígida para todos los casos, porque evidentemente la naturaleza no es la misma. Ahora, y en este caso en específico, lo que justo escuchábamos al señor Carrasco, es que ellos se dan cuenta de la omisión ya en un momento donde ya no pueden hacer nada, es decir, donde ya no pueden sacar o retirar a la congresista como se hizo en otros casos, porque recién entiendo, el Poder Judicial les comunica esta sentencia el 10 de enero y ya se habían pasado los plazos. Claro, de hecho a fines de diciembre, solo hasta fines de diciembre se podían presentar esta información por la cual los candidatos podrían ser tachados hasta el 27 de diciembre. Habiendo pasado estas fechas, el cronograma electoral es estricto y ya no correspondería a hacer tachas. En ese caso de que sí ellos hubiesen armado un estado de excepción, imagínate cuántos casos de denuncias a última hora podrían suceder. Entonces, claro, la idea de esto es que el ciudadano tenga en claro
qué candidatos están en carrera Claro. y qué candidatos no. Entonces sí debía cumplirse el cronograma electoral a rajatabla. Pero entonces estamos hablando de que si ya se pasaron las fechas y la congresista no pudo ser retirada, ya es casi un saludo a la bandera, porque lo que va a hacer el jurado es, entiendo, recomendar en este caso a la Fiscalía que le abra un proceso penal por falsedad genérica, pero ella va a seguir siendo congresista. Claro, de hecho ellos administrativamente y para lavarse las manos pasan esto, ¿no? Pueden pasar o solicitar una investigación al Ministerio Público, ¿no? Ante las entidades que corresponden, pero en efecto termina siendo un saludo a la bandera no solamente por este caso, sino también por las consecuencias. Te repito que han habido casos anteriores que hemos tenido Claro. de falsedad, no de omisión. Que han mentido. Y han habido pruebas además que han sido públicas a través de los medios de comunicación y no ha pasado nada. Entonces, en teoría, siguiendo la lógica en la praxis jurídica, debería tener una situación similar además, y en todo caso, si es que hubiese alguna pronunciación, en este caso del Ministerio Público, esta debería ir por principio de la norma con un principio de gradualidad, ¿no? O sea, diferenciando los casos en donde evidentemente sí se ha mentido adrede, ¿no? Ahora, Enzo, cambiando un poquito de tema, quería consultarte como experto en temas electorales, ¿qué ves viable para el siguiente Congreso? ¿Qué ves viable de aprobación? Conversábamos con Víctor Andrés García Belaunde, que, es probable que haya una mayoría simple, 67 votos, se están poniendo de acuerdo los partidos más tirados al centro para elegir a la mesa directiva, me refiero a Acción Popular, Alianza para el Progreso, por ahí el Partido Morado, Somos Perú, juntan los más de 67 votos para mayoría simple. Sin embargo, para impulsar reformas, los 2/3 va a ser complicado, los 2/3 de los votos. ¿Cómo ves tú el panorama, digamos, ya de reformas para este Congreso que se viene? Bueno, si bien es cierto, no hay una mayoría completa o absoluta como mencionabas, sí existe la estrategia de diálogo para precisamente tener esa mayoría que constitucionalmente se necesitan para las reformas. Y además el peso del Congreso va a ser muy especial porque estamos a la vuelta de la esquina con elecciones presidenciales, claro, ¿no? Y recordemos que hay otros intereses de las otras bancadas, como la de UPP, que quieren coger fiscalización y además quieren colocar a un congresista cuestionado, ¿no? Por todo el mundo. Entonces, aquí va a haber va a ser un poco complicado tener la mayoría absoluta. Sin embargo, al estar fragmentado el Congreso, sí existe una posible negociación. Esperemos que una de ellas no sea que UPP de repente tenga el tema de fiscalización, no por un asunto de transparencia, por un asunto de que el Congreso además tiene la responsabilidad fuera de las elecciones con la ciudadanía, porque recordemos que tiene una pésima aprobación, ¿no? Entonces tienen una responsabilidad con el cargo para el cual han sido elegidos. Claro, ahora FREPAP, por ejemplo, termina siendo todavía una incógnita, ¿no? Tú me mencionas UPP, hoy día leía una carta que envió Antauro Humala a RPP y donde claramente uno más o menos trata de ver que va a ser una bancada beligerante, y Antauro lo decía, ¿no? Ellos tienen sus 10 principios patrióticos y eso es lo que ellos quieren impulsar. Incluso se le consulta sobre el tema de la inmunidad parlamentaria y él dice, sí, pero si hay también se elimina la inmunidad presidencial y la inmunidad de los ministros. Es decir, conversar con ellos me parece va a ser más complicado, pero con FREPAP resulta todavía una incógnita y puede terminar siendo decisivo por la cantidad de votos que ellos tienen. Sí, y en efecto, calculando un poco de acuerdo a las declaraciones que han tenido algunos de los congresistas de la bancada del FREPAP, ellos han mencionado una posición un poco más ponderada, no se están yendo a los extremos. Recordemos que la bancada fujimorista salió a decir que habían tenido consensos en el pasado y ellos salieron a aclarar de que no iban a hacer una alianza específica con ellos. Uh-huh. Recordemos que provienen ellos de una creencia dominada por el asunto dogmático religioso, entonces han manifestado hasta ahorita
cierta postura de centro y cierta flexibilidad a conversar, en este caso, con esta mayoría mínima, digamos, o con esta mayoría simple que podría abocarse en el Parlamento. Sin embargo, ellos habían puesto una postura que los diferencia de las demás bancadas, de que iban a esperar el término del conteo para recién hacer un pronunciamiento. Me parece una excusa. Sí, básicamente es una estrategia para ellos también tener un arreglo de sus manejos internos, porque recordemos que están... Que la tienen complicada. Sí, están bajo la lupa pública. Y me decía el viernes Fernando Vivas que lo que parece más era un tema de que no saben todavía cómo enfrentar muy bien a la prensa, ¿no? Tenían, me parece, más temor a la salida de Palacio, ver qué declaraban, qué decían, que reunirse con el presidente en sí. Claro, de hecho, recordemos que hay algunos casos que se les está ventilando, diferencias evidentemente familiares del liderazgo del partido, y responder les iba a ser complicado. Además que no han sido precisamente un partido que esperaba el obtener esta cantidad de curules dentro del Congreso, entonces no han estado preparados para esta situación. Y la estrategia que ellos toman es evidentemente aprovechar en ordenar un poco la casa y sí, evidentemente, no declarar o no comprometerse públicamente a situaciones que incluso legalmente podrían no tenerlas claras, ¿no? Entonces es un ordenamiento del patio trasero que tienen que hacer de todas maneras. Bueno, y que varios otros partidos, no seamos injustos con FREPAP, claro, ellos no tenían, por ejemplo, previsto sacar la cantidad de curules que tienen, pero dentro de Acción Popular misma todavía hay también estos temas de posiciones dentro del partido, que es natural, me imagino, en todo partido político, ¿no? El propio Fuerza Popular también definiéndose el rol que va a tener hacia adelante en este Congreso. Claro, además que recordemos que muchos partidos han entrado con una estrategia, ¿no? Claro. Por ejemplo, Fuerza Popular dijo de que no iba a enfrentarse al Ejecutivo como lo había hecho la anterior bancada, renovaron todas las personas que iban a dar la cara de la postulación, entonces tuvieron un tema de discurso, de imagen pública y política más consensuada. Entonces están estudiando evidentemente cuál va a ser la postura de caras también a las elecciones presidenciales, porque esto les puede pasar una factura aún más cara de la que ya les ha pasado. Claro, y podríamos verlo en dos posiciones, ¿no? Marta Chávez, por ejemplo, que es la número uno, digamos, una vocera natural del fujimorismo, que tiene una posición muy clara respecto al presidente Martín Vizcarra, respecto al cierre del Congreso, y es clarísimo. Pero también está la posición, por ejemplo, de Díctel Columbus, que, digamos, fue el que fue a la reunión con el presidente, puede dialogar, tuvo una posición más conciliadora, es decir, cómo vamos a ver a Fuerza Popular en el nuevo Parlamento también va a ser interesante, ¿no? Porque ellos también están pensando en el 2021. Claro, ahora, ahí es importante porque puede haber cierto fraccionamiento dentro de las ideas, pero hasta el momento Fuerza Popular se ha caracterizado en armar un consenso interno para luego ir con una sola posición, como ocurre en los partidos sólidos. Probablemente se maneje esta mecánica y la observación aquí sería si la mayoría de los integrantes están a favor o en contra de las diferentes posturas políticas. Entonces eso va a ser una suerte distinta al anterior Congreso, en donde sí había una mayoría en la que se ponían de acuerdo y finalmente no importaban las opiniones muchas veces individuales o incluso los intereses de las regiones de muchos de los candidatos, porque había una agenda y simplemente se le posponía, y eso también fue un poco el desgaste de Fuerza Popular, que evidentemente pasó factura. Claro, pero aunque no nos guste, aunque no sea lo ideal, va a ser imposible que la agenda de los partidos y el accionar de las bancadas en este nuevo Parlamento no esté mirando de alguna manera el escenario electoral hacia el 2021, ¿no? Claro. Uno, se va a analizar las promesas que han hecho en campaña las diferentes bancadas. Claro. Segundo, la producción legislativa que han tenido, ¿no? Es decir, ¿van a apoyar las reformas o las van a sabotear? Por ejemplo, esa va a ser una posición interesante. Algo que tiene que calcular Fuerza Popular y algún otro partido de oposición, o en este caso UPP, como también lo mencionabas, es cómo le van a responder a los intereses de su electorado, porque evidentemente su electorado es un electorado de oposición,
¿no? Entonces, y otros de oposición moderada. Entonces, van a tener que desligar muy bien la estrategia política que van a cruzar, porque esto va a permitir, en evidencia, poder volcar a su electorado para que los apoyen las presidenciales, pero además, no siendo este el electorado que los podría hacer ganar en primera vuelta o incluso en segunda vuelta no tendrían los votos suficientes, tienen que conquistar de cara al electorado mayoritario que es de centro. Entonces van a tener una situación y una estrategia muy complicada con su propio electorado que los ha elegido. Y más aún, porque hoy día veía la encuesta que ha sacado Datum Internacional en Perú 21, la popularidad del presidente Vizcarra, ¿no? Vemos que sube, si lo comparamos con diciembre, me parece, casi 10 puntos, de 53% a 63%. Es decir, la popularidad del presidente sigue alta. Entonces, quizás la mejor estrategia no creo que sea ir al choque con el presidente de la República. No, de hecho, el análisis indica de que la mayor parte de peruanos, que además apoyó el cierre del Congreso y al haber sido elegido el nuevo Congreso, terminan acercándose las cifras, por puntos menos, pero termina acercándose las cifras al apoyo que tuvo Vizcarra precisamente con esta bandera de disolución del Congreso. Entonces, apuntar a ese electorado es un reto para todos los partidos políticos, ¿no? Vamos Enzo, a ver la información que publica hoy el diario Perú 21, esta encuesta de Datum Internacional, donde vemos que efectivamente la aprobación del presidente sube. Ahí está, con mayor claridad, ¿no? Ahí está la aprobación de enero en 55%, pasa a 63%. Me parece haber visto que en febrero estaba en 53%. Y eso haría que en 2 meses ha subido 10 puntos y vemos que su desaprobación baja de 38 a 31%. Esto también es importante. ¿Ah? ¿Qué hechos? A ver, tenemos otra, me dice mi productora Rocío, que está en Switch. Ahí está Rocío. Acuerdo, ¿qué dice? Investigación a Keiko Fujimori. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la decisión del Poder Judicial de otorgar nuevamente prisión preventiva a Keiko Fujimori? Esto es importante, ¿eh? Mira, un 70%, en su 70% está de acuerdo con la prisión preventiva a Keiko Fujimori y solo un 25% en desacuerdo, un 5% no sabe, no contesta. Yo pensé que iba a ser realmente mucho menor la gente, porque ya se trataba de una segunda prisión preventiva. Hemos visto y escuchado una discusión sobre lo conveniente nuevamente de que Keiko Fujimori vuelva a prisión, porque la pregunta era si realmente pues había en este momento capacidad de obstruir la justicia, si había peligro de fuga. Pero bueno, vemos que mayoritariamente la gente está de acuerdo, y esto también podría interpretarse quizá como un espaldarazo al equipo especial, a los fiscales. Y tenemos la encuesta técnica, perdón, a ver si lo mencionamos, la ficha técnica, perdón, que por ley hay que mencionarla siempre. Encuesta realizada por Datum Internacional para Perú 21 y gestión en Lima Metropolitana y 15 regiones. Grupo objetivo, hombres y mujeres de 18 a 70 años de edad, de todos los niveles socioeconómicos, considerando zonas urbanas y rural. Importante, el muestreo. Fecha que se hizo del 1 al 5 de febrero, tamaño de la muestra, 1.221 encuestas, margen de error más o menos 2.9, con un nivel de confianza de 95% y una representatividad del 90.8%. Una encuesta importante y 2 temas a resaltar, ¿no? La aprobación del presidente Vizcarra y cómo ven los peruanos esta nueva prisión preventiva. Pero sobre la aprobación, ¿qué hechos ha generado que suba 10 puntos el presidente en 2 meses? Bueno, primero, post-elección del Congreso, es una reafirmación del primer enfrentamiento que tuvo el presidente, el Ejecutivo, versus el Parlamento, ¿no? Y que además el presidente salió victorioso. Entonces es una refrenda, ¿no?, a la lucha que inicia el presidente el año pasado y que ahora en efecto los números o la tendencia de los números es acercarse al apoyo que tuvo el presidente en aquel entonces, ¿no? Recordemos además que las reformas y este cambio de las reformas era apoyado según la reforma, entre el 70 y hasta 80% de la población. Se vio en el referéndum, ¿no? Sí, el apoyo mayoritario sí, que había. Claro que sí. Entonces, esto es una similitud al apoyo, es una recordación que el nuevo Parlamento ha sido, digamos, por
por una situación, un enfrentamiento político que tuvo el presidente Vizcarra versus el Parlamento, ¿no? Entonces, es normal de que esta recordación, que ahora se materializa con la nueva elección del Parlamento, finalmente le sonría o le sume las cifras al presidente de la República. Claro. Entonces, y en ese contexto, pues, va a ser más difícil que haya grupos beligerantes o confrontacionales, aunque no lo sé con UPP, digo, por las declaraciones de Antauro Humala, quizá UPP sí sea, digamos, la bancada que quiera tener una posición más beligerante para hacerse conocido, porque él tiene un electorado bien específico también, la gente de Antauro. Claro, tiene un electorado bastante específico y son personas que siguen el extremismo, ¿no? Sin analizar incluso lo que tienen en casa, ¿no? Entonces, esta estrategia, por ejemplo, o este discurso de yo elimino la inmunidad parlamentaria, claro, se eliminan claro, la presidencial, en evidencia o el trasfondo es que no quieren la claro, eliminación porque saben que no es una situación en la que se vaya a dar. Ahora, Enzo, para terminar nada más lo de Keiko Fujimori, ¿no? A mí, te digo, me sorprendió, pero 70% está a favor de que nuevamente Keiko Fujimori vuelva a prisión, con esta prisión preventiva. Y es justo porque la data y la información de las simpatías del peruano siguen una lógica, porque recordemos de nuevo que este es el apoyo que se tuvo referente a las reformas y que se vio obstrucción de Keiko y del Parlamento en ese entonces, y justo este es el porcentaje similar que estaba en contra de las políticas que aplicaba el Parlamento contra el presidente Vizcarra, y evidentemente ese es el mismo porcentaje que sí, termina y reitera nuevamente el castigo y el rechazo a quien lo lideró. Bueno, en todo caso, en la vía legal tiene que seguir esto, ¿no? Está bien siempre escuchar a la población, pero casos de índole penal tienen que ser analizados técnicamente. Así que vamos a ver cómo avanza el caso de Keiko y los otros casos vinculados a todo el tema Lavallato. Muchas gracias, Enzo Helguera, especialista en temas electorales. Nos vamos a una pausa, no se vayan, venimos con más en Central de Informaciones.